Pues bienvenido, buenas tardes. Gracias, Nos vemos Toño. nuevamente. Buenas Esta tardes. incertidumbre que nos tiene, profe, ¿será, será presencial o sería vía remota? ¿Cómo Y ves no solo tú? incertidumbre, sino temores por ahí algunos, ¿verdad? Fíjate qué interesante el punto, ¿ves? Porque todo mundo opina sobre la educación. A mí me parece algo, pues, no extraño, tampoco novedoso, pero lo que se me hace, de alguna manera, ¿cómo te diría? Extraño es que todo mundo habla y a todo mundo le consultan, menos a los profes. Y, y entre ello, verdades y mentiras, ¿no? Yo creo que hay, hay actitudes, hay comportamientos que no se han superado. Pero bueno, Toño, bienvenido este día a esta charla cotidiana que tenemos cada 8 días, Gracias. un espacio de opinión, de reflexión, de análisis, de crítica y de propuestas que se hace, hemos dicho y lo seguimos reafirmando desde el sentido común de lo que nos afecta, porque creemos que este, el punto de vista de especialistas, de académicos, de científicos, pues esos son mundos que en ocasiones ni nadie lo conoce, solamente esos mundos que se mueven ahí, y al común no llega y aparte no le entendemos. Entonces nosotros lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Desde cómo nos afecta en este momento, aquí y ahora, y cómo podemos incidir en ello, porque finalmente lo otro es muy racional, es muy científico, y pues te digo, yo al menos ni tenemos acceso, Toño, en esas ocasiones, y cómo le llega a la gente común. Muy poco, muy poco. Ese análisis, ese comentario, esa crítica, pues está ya en otros mundos. Y nosotros pues lo vemos acá en lo terrenal, en lo práctico, en lo vivencial, en la experiencia común. Entonces, pues aquí estamos, Toño, y si te parece, iniciamos con ese aspecto, ¿no? El controvertido regreso a clases. Presencial, sí o no. Y bueno, pues ahí está la disyuntiva. La primera pregunta, Toño, ¿hay condiciones de que garanticen la salud de la comunidad escolar? ¿Cómo Para lo mí ves no, tú, profe. Toño? Mire, bueno, pienso yo, ¿no? Tratándose incluso de una gripa, pues, todos más o menos ubicamos la gripa, Sí, pues los doctores más o menos tienen sus diagnósticos, formas de conocerla. Y pues pienso que algo semejante tendría que ser con esta nueva enfermedad, donde la gente que acuda, pues que hay un espacio donde diga, bueno, pues quiero revisarme para ver si estoy en condiciones o no estoy en condiciones. Sí, porque pues el hecho de lanzar la bolita al padre de familia, donde se le pide que llene un documento únicamente, pues bueno, creo que pues finalmente lo llenará, ¿no? Puesto que es algo que está mandatando la autoridad, pero pues sin embargo, ¿qué conocimientos tenemos nosotros, tanto maestros como alumnos, padres de familia, en relación a este tipo de enfermedad que hay, el COVID? Y aparte, pues se supone que hay pruebas, obviamente, pues que cuestan, ¿no? Yo creo que el Estado pues también pudiera implementar esta medida para tener un filtro, pero que realmente sea un filtro. Por ahí el día de hoy ya nos citaron a un curso virtual
creo que lo dio un italiano. Mencionaba él por ahí sus propuestas para el regreso a clases y pues definitivamente a lo que escuché yo de sus propuestas, él decía que no se haga un diagnóstico iniciando. Es que él Ujú, decía, no, es que iniciemos con niños que hay que partir de lo que ellos han vivido, de lo que saben, de lo de su casa, porque la casa hay que verla como un taller. Bueno, hasta ahí se me hizo como pues prudente, ¿no? Lo que estaba diciendo. Ya luego mencionaba más adelante que se podían cerrar calles y dar espacio ahí para los alumnos. Pues definitivamente ahí pues se me hace difícil, dada la claro. situación de inseguridad que vivimos. Y aparte de esa inseguridad, pues también, pues obviamente que hay gente que tiene que estar transitando, ¿no? Y el espacio pues sigue siendo el aula. Aparte de eso, pues los maestros tenemos contenidos, tenemos un cúmulo, un currículo que estar llevando a cabo y pues en ocasiones se vuelve difícil, puesto que culturalmente no siempre es posible, pues luego querer dar clases con lo que el niño vive en su casa, vamos. Mencionaba ahí, por ejemplo, el orden de la ropa o sus cosas, por ejemplo, lo que se hace en la cocina y todos estos aspectos, pues que dan pie para que se tome un tema para llevar la clase, ¿verdad? Pero pues creo que es difícil en el sentido de que culturalmente estamos arraigados de que la escuela pues se vive a partir de los contenidos, contenidos que ya vienen establecidos, ¿no? Ujú. Entonces un choque que tendríamos sería con los padres de familia. Eh, no, Toño, pues fíjate que yo he valorado el punto y la verdad que pues encuentra uno circunstancias que son apremiantes, pero lo que más me parece tan difícil como la autoridad, este, sale con tal desdén a los medios de comunicación creyendo que todavía engañan a la gente. ¿En qué aspecto, Toño? Cuando le preguntan a la autoridad, ¿hay condiciones para el regreso a clases? Y avientan un discurso alegando tanta mentira que dice uno, ay, caray, ¿cómo, cómo es posible? ¿Y cómo la distorsión del medio, Toño? A ver, ¿por qué los medios no van y le preguntan directamente al padre de familia, por ejemplo? ¿Por qué no van y le preguntan a los maestros? A ver, maestro, la autoridad dice que sí, que hay que regresar a clases. ¿Cuál es su opinión? Y no dar la opinión también desde solamente el yo persona, sino en la realidad. A ver, qué gran contradicción tenemos ahorita, Toño, cuando al inicio de la pandemia se dijo que no podíamos regresar a clases hasta que el semáforo estuviera en verde. Es decir, Eso fue lo que se que no dijo. representara un peligro para la salud de la persona. Y fíjate la otra contradicción. Decían, es que la pandemia ahorita no conocían la enfermedad, sus reacciones y ni cómo atenderlo, ni con qué medicamentos hacerle frente. Pero finalmente decían que no era tan agresiva. Decían, por ejemplo, que una persona podía infectar a dos, pero en Eso. este tercer momento dicen es más agresiva y una persona puede infectar a ocho. Digo, entonces, claro, hay un avance, a lo mejor esa es la parte que dice la autoridad y en la que se fundamenta, ya los maestros están vacunados y Pues, personas de 18
a 49 años, 50 años, también están vacunadas. Creemos que es el fundamento para decir, en ese rango están padres de familia, están estudiantes, pero si te fijas, el rango absoluto fuera de la vacunación son los niños Sí. y los adolescentes. Ese Y es la rango de mayoría. población todavía no está vacunado por, por ello. Y la otra, cuando te refieres a diagnóstico, que muchas personas dicen, a ver, pues es que ese diagnóstico lo debe tener actualizado y al momento la autoridad educativa. Y no digo autoridad educativa solamente administrativa, sino la autoridad educativa en el centro de trabajo. O sea, las unidades regionales, las direcciones regionales, que son las que ya están en el terreno de los hechos, te aseguro que andan pululando en los aspectos administrativos y dando declaraciones en radio y televisión y periódicos. Pero son inventados, no son reales. Pero justifícalos todavía esa gente burócrata, porque esos son burócratas de banquillo, ignorantes que fueron puestos ahí para cubrir la espalda al político o a la política educativa en este caso. Pero dime tú, los jefes de sector, Toño, los supervisores y los directores de las escuelas, finalmente tenemos un compromiso para decir estamos comprometidos y decir la infraestructura de la escuela está en posibilidades, bancas, salones, patios, equipos. Eso es solamente infraestructura. Lo otro, los materiales, incluso los protocolos, para decir, voy a regresar presencial. Ok, la orden ahorita es presencial, Tony, Ok. porque fíjate, es vertical. Sí. La disposición es meramente administrativa y de autoridad. Todavía estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII. México tiene todavía esas actitudes. Porque bueno, finalmente dices que la rectoría de la educación básica es del Estado. Pues es lo que se ve. Y aventando la pelota, sálvese quien pueda. Sí. Porque ellos mismos están diciendo, o la autoridad de salud, Toño, está diciendo que la vacuna no te salva. Sí, Ah, pues de pero, hecho fue de la emergencia. ajá. Entonces, y cuando decimos el diagnóstico, pues hace falta ahí. Pero fíjate, ese es diagnóstico solamente operativo. El diagnóstico pedagógico, Toño, para saber cómo voy a atender a los niños. Distancia, este, no aglomeración por las entradas y salidas. Si lo vas a hacer, como ellos le han llamado, híbrido, Sí. entonces tienes que tener ya al dedillo la estrategia de cómo van a trabajar los maestros. Que claro, todavía quedan, ¿qué? A lo mejor 15 días Van a para ser 15 afinar días. esos detalles. ¿Ya? Pero se la van a pasar, Toño, en cuestiones burocráticas. Tú ya lo dijiste hace un momento, cuando antes de iniciar, charlábamos en el sentido de que te están citando ya como padre de familia para decirte cómo se va a operar. Pero bueno, fíjate con qué desdén aparece ayer el CENTE en radio y televisión y dice precisamente eso que comentabas, Toño. Dicen que están haciendo un diagnóstico visitando las escuelas en el país para ver en qué condiciones de infraestructura, equipo y, y las partes muy esenciales, agua, baños, luz, eh, y,
y los materiales, pero se avientan un rollote, pero nada más para darle la vuelta y no se van a lo esencial. A No, ver, ¿y quién lo va a hacer, profe? tan sencillo, Toño, escuelitas del medio rural. ¿Crees tú que tienen agua? Era para que dijeran, ya revisamos, tantas tienen la conexión de agua entubada, si tú quieres. Las que no tienen ya están ahí los depósitos. Garantizado el servicio de agua. O sea, primeritísima condición. Incluso para llegar y barrer y limpiar la escuela. Requieres el agua. El Sí. jabón, el cloro, la escoba, el trapeador, las jergas, el aparato para medir temperatura, el gel. O sea, cosas tan operativas y tan esenciales. Y así, por cada escuela, considerando el número de alumnos, Toño. Y luego, ¿sabe quién lo va a hacer, profe? El Ajá. que quedó como delegado. Bueno, no delegado, el representante sindical de la sección, en Fíjate, este caso del grupo de maestros. ajá. Me imagino yo, pues, que le van a echar casi la bolita, ¿no? De, pues revisa Hay, las escuelas y danos el informe. hay un dicho, hay un dicho mexicano, Toño. ¿Y esos qué andan haciendo allí, Toño? Exactamente. O sea, están haciendo fuera de la olla. Sí, El dicho es ese. Andan haciendo fuera de la olla. ¿Qué allí en la escuela la autoridad no es el director? pues obvio. Hombre, hombre, Toño. Eso es lo que uno ve. Dice, ay, caray. No, pues esto sí, sí que andan mal, ¿no? Y Ah, luego avalando, Toño, ni siquiera, ¿por qué no hacen transparentes, por ejemplo, las reuniones, Toño? Si se reunió Alfonso Cepeda Salas, Delfina Gómez, los secretarios de educación de los estados, no, transparentan, o sea, ¿por qué nada no más las se dice. transparentan? Ajá. ¿Y por qué no dicen, ok, que estén los directores también de las escuelas para que se tome el parecer del maestro que está a pie tierra Sí. en la escuela? Yo creo que valorando estas cosas y todos echemos a funcionar una estrategia. Hay que ir a trabajar, hay que trabajar. Toño, pero ¿qué te parece, por ejemplo, si nosotros desde aquí lanzáramos la propuesta? Las, la postura de la gente, por ejemplo, también, fíjate también la gente, dice que va a iniciar hacer una consulta, una encuesta con los maestros. De principio, dice la gente, no hay condiciones por la cuestión basándose en la opinión de salud, en lo grave que está la situación. Ok, no decimos que todo el ciclo pase así, pero ¿por qué no nos esperamos por decir 20 días, 15 Sí, días y valoramos? y ver cómo va Ay, evolucionando, ¿no? exacto, cómo va evolucionando. Y ahí es donde tomamos la experiencia, Toño. A ver, ¿qué han hecho los otros países? ¿Qué ha hecho Francia? ¿Qué ha hecho Inglaterra? ¿Qué ha hecho Suecia? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ah, bueno, pero lo hicieron en los otros momentos. Ahorita el momento es el más crítico. De Sí. las tres etapas, esta es la más crítica. Ah, bueno, pues entonces nosotros lanzamos desde aquí la propuesta. Decimos, ok, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Metropolitana, la UAM, el Politécnico, ellos no van a empezar
de manera presencial, Toño. Y estamos por ver la UAS ahorita, todavía La no, UAS, yo creo no sabe. que Yo también pienso que va a ser virtual. en un rato Quedaron de más decir hoy. mañana, ya dicen cómo van, Toño. Pero Sí, casi estamos previendo que va a ser virtual. sí, también Claro, pienso lo mismo. en una cuarentena, por decirlo. Si nuestra cuarentena es de 20 días, bueno, en 20 días valoramos. Incluso el gobernador del estado, aquí en Zacatecas, dice, no hay condiciones para el regreso a clases presencial. Entonces, ahí vemos esa parte y decimos, vamos siendo un tanto cuanto más mesurados, más tranquilos. Ciertamente urge el regreso a clases, Sí, sí es sí, necesario, es necesario. Yo creo pero que hay que todos, ver qué es más, o sea, hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es más necesario? exacto, Cuando las sí. condiciones de salud no se están presentando como óptimas para el regreso. ¿Quién va a cargar con el, la carga moral, ética y moral, Toño, cuando se nos muera un niño? No, pues eso está con quien está directamente con él, maestro. ¿Cómo Desde se el maestro sentiría que la lo atiende, familia, con Toño? padre de familia. ¿O cómo se sienten ahorita los que ya tuvieron la experiencia de la falla de un familiar, Toño? No, pues no. Están con el temor encima, profe, con el Le pánico, el cargamos miedo. la responsabilidad ética y moral aquí en Fresnillo de los infectados, de los compañeros que se infectaron, por la irresponsabilidad de la directora regional. Porque ella sí los manda a trabajar, pero ella no va. Incluso no ha ido en todo su periodo, en toda su gestión. De los 4 años que tenga por ahí, ella ha trabajado a control remoto. O sea, es el autoritarismo, Toño, que te decía yo, y las acciones cavernícolas de las autoridades del siglo XVIII y del siglo XIX. Pues están predicando, pero que sea con el ejemplo. Mínimo, Toño. Y ser congruentes. Pues sí, Nosotros no dijimos no vamos a clases, no, en ningún momento. pero también hay que valorar, dices tú, exacto, con toda la razón, qué es lo prioritario en este momento. Yo creo que no hay cosa superior que no sea la salvaguarda de la vida de la persona. Y Sí, vamos trabajando, no decimos que no. Finalmente la realidad, esto es lo que nos exige. Y no asumir una postura como la que asume López Obrador, llueva, truene o relampaguee. Eh, él es la autoridad, sí, no decimos que no, pero los que estamos acá en la tierra, los mortales, porque ellos están en el Olimpo, son los dioses, sí. los que dicen la verdad, los que dicen lo que hay que hacer y el súbdito nada más acate la orden. Así lo dice Delfina Gómez, desde que asumió la autoridad, dijo, yo no voy a cambiar nada, voy a hacer lo que le indique la autoridad. Fíjate, desde allí la actitud sumisa, Ujú. pero allí cuelga, allí junta a los cómplices del CENTE, que andan revisando las condiciones de las escuelas. Bueno, que ellos no compete salvaguardar los derechos de los trabajadores, Toño. Pues, La otra es función de la autoridad, Toño. exactamente, sí andan fuera de tema, profe, sí andan fuera de Andan fuera de guacamole. tema. De plano, Sí, definitivamente. ¿Cómo crees tú que el representante sindical va a ir a ver la escuela? va a No, ser la tarea que le van a asignar, por ¿eh? favor. El representante sindical era que estuviera preguntándole a los compañeros, ¿sientes violados tus derechos en esta circunstancia? ¿Qué propones? No, Toño, y hay que ir a checar los principios sobre los que se rige la organización sindical.
y luego ve a checar cuáles son los principios constitucionales sobre los cuales debe operar un trabajador, que no deben estar las condiciones dadas donde no se ponga en peligro la vida del sujeto o del trabajador. Vamos a ver qué dice el artículo 4, el artículo 3, el artículo 27 y la Ley Federal del Trabajo, Toño. Esa es la función del sindicato. Y bueno, si no se están violando tus derechos como persona, si no, si las condiciones son favorables, bueno, pero hombre, está muy contradictorio. Sí, definitivamente sí. Otras personas que hablaron sobre educación, Toño. Tengo todavía como 3 que hablaron entre ayer y hoy sobre educación. Entre ellos está el episcopado mexicano. Y fíjate, allí estuvo Delfina Gómez. ¿Y qué ves de allí detrás, Toño? ¿Qué ves detrás de la iglesia? ¿No ves la educación particular, Toño? Sí, Fíjate, mejor van y se ponen a la disposición. Yo no digo que no sean actores dentro, deben estar, pero no deben considerar solamente esas opiniones. ¿Por qué Delfina Gómez no hizo una reunión con supervisores, Toño? No tanto, con jefes de sector. lo he perdido. Y allí tener otra opinión. No, no, caray, pero se les ve la sumisión, la No, pues ignorancia, todo viene en la forma acción vertical. vertical, Sí, eh, la sumisión ante el poder eclesiástico y poder económico, Toño, porque detrás de la iglesia sí, pues está está la el parte poder económica. económico también, porque son las escuelas particulares. Entonces, el móvil para el regreso a clase con tanta urgencia, concluimos que no es ni siquiera la consideración de los niños, sino es la consideración del poder político y económico privado. Esa es lo que están valorando. ¿Qué Sí, y es lo dice que está de fondo. Hugo Aboites, un estudioso de la educación? Dice, desafortunadamente, hay 2 vías que están ahorita en debate para el regreso a clases. Y una dice es esa, la línea vertical, donde está ubicado el sistema educativo básico, preescolar, primaria, secundaria y medio superior, bachillerato. Dice, ahí está. Y ese sistema depende de la autoridad política y administrativa. Y las disposiciones son verticales, donde no están consultando a los involucrados, nada más les están indicando la orden, dice él. Y el sistema universitario autónomo y otros no autónomos tienen una dinámica más horizontal, más de consenso. Dice, y este sistema tiene la tendencia hasta ahorita de no iniciar las clases de forma presencial. ¿Por qué? Por las condiciones. Está la UNAM, la Ah, máxima casa de estudios. exacto. Dice, y yo me ubico ahí. Dice, desafortunadamente, el otro sistema, pues es un sistema todavía donde la autoridad requiere crecer. ¿Por qué? Porque los criterios no son pedagógicos,
son políticos y económicos. Entonces, ahí estamos en ese dilema, pues, Toño. Estamos, pues, vaya que construyendo ese regreso a clases. Finalmente esto abona a ello. Pues Para, ojalá y que ajá, consideren estas propuestas que aquí se hacen. sí, y pues bueno, yo creo que es la conclusión que el sistema educativo debe alejarse más de las cuestiones políticas y económicas. No deslindamos que tienen incidencia, claro que sí, pero la autoridad debe decir, ok, en estos momentos la situación es esta. Señores secretarios de educación de los estados, ¿cómo ven la realidad en su estado? Porque ese es otro asunto, Toño. La autoridad federal, que finalmente es una rectoría, pues con esto bandea. No tiene un criterio apegado a, a la ciencia, hablando de cuestiones médicas, cómo está la infección, cómo está la mortalidad, cómo está la atención, y por el otro, este, la cuestión que mencionamos mucho, ¿no? La económica, que pues tampoco puede deslindarse. La economía finalmente es el motor de la sociedad, porque de allí come, de allí viste, de allí compras los útiles, los padres de familia. Es importante, no dice uno que no, pero bueno, yo creo que dice por ahí la escritura, hacer un paréntesis, no, y un esfuerzo para todos no nos va a llevar a la catástrofe al 100%. Pero fíjese cómo, o sea, bueno, es de todos conocido cómo geográficamente, culturalmente y económica, México es bien diverso. Entonces, ¿cómo no se habla nada al respecto? Pensemos en una escuela, Uh -huh. por ejemplo, en la que trabajo yo, de un medio rural, perdón, medio urbano, donde la mayoría tienen las condiciones como para estar como por estos medios, pero que también hay gente que no los tiene, que son los que están más en la periferia o de Ajá. las comunidades, ¿no? No Sí. se habla de una propuesta que digas tú, bueno, pues es que allá son menos cantidad de alumnos, pudiera ser que allá estén trabajando 2 días presencial o 3 días, y en estas condiciones, que se les apoye de esta manera. Ajá. O sea que no, como que todo va sobre una línea, como por decir es que todo el sistema educativo es igual. Uh -huh. Y no sabemos bien que no es igual, no son las mismas condiciones. Sí. Esa es la propuesta, fíjate, que debe construir el supervisor con sus directores. Es decir, mi zona puede en este momento trabajar así. Sí, Hay escuelitas, Toño, que tienen la unitaria, la bidocente, la tridocente, no pasan de 25, 30 alumnos, Toño. sí, pues déjelos por mitad y le Ándale, quedan 12, 14 niños. ok, allí cómo puedes trabajar. Entonces, el supervisor de zona ya debe estar haciendo esa propuesta. En tantas escuelas de mis comunidades, de esta población de 20 a 30 alumnos, así podemos trabajar. Mis escuelas de tetradocente, que ya es la más grandecita, otra dinámica. Incluso las de organización completa, Toño, porque allí varía de 6 hasta 18, 20, 12, 20. 18, 19 maestros. Sí. Entonces, allí ya considerarla por población, porque va a variar la población, las de organización completa. Otra propuesta. Y Sí, entonces o sea, construir este,
este engranaje para ir, ir trabajando. Sí, pues Yo creo que esa es otra propuesta que podemos fíjese, lanzar. simplemente cuando en su momento trabajamos redes, no sé si se acuerda, maestro, que Exacto. o sea, atendía la parte más que, pues que carecía más, ¿no? De los niños, los que tenían mayores necesidades, no Sí, por eso descuidabas a los demás. Bueno, pues si este sistema pudiera aplicar algo semejante, de tal fíjate. manera que a ese grupito no son todos, no son Ujú, todo el grupo. Podría ajá, reunir a 5 niños, tal vez, 8, sí. y a ellos tal vez insistiendo un poquito más y de forma diferenciada. Pero Ujú, pues ahora sí que hablamos desde el terreno práctico sí, y ellos están hablando desde el escritorio y vemos cómo no embona una ajá, postura con la otra. sí. Sí, fíjate qué importante las propuestas que se están virtiendo. Ahí es recurrir a la experiencia, Toño. O sea, ¿qué hemos hecho? Ya no recurrimos te decía yo, a Italia, a España, a Francia. No, 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 pues ellos tienen allá No, su realidad. Y nosotros en el aquí y el ahora tenemos otra realidad. Incluso no es una misma zona a otra. Por ejemplo, hablando de las zonas más pobladas aquí en Fresnillo, una zona 11 que tienen gran número de población, que es, la mayoría son escuelas este, de organización completa, comparada con, por ejemplo, la zona 8 donde las escuelitas ya son unitarias y bidocentes. sí. Entonces, es muy diferente la dinámica. Y qué importante que esto lo comentaran los consejos escolares o que están próximos a iniciar, me parece que la próxima semana, Toño, Sí. este, vieran esas situaciones. Y no esa verticalidad que decíamos hace rato, lo que dispuso la autoridad. Y ya allí están unos coordinadores con ínfulas de sabios, ¿ya? Que nada más repiten. Pues eso qué, eso no lleva a nada. Bueno, No, Toño, quisiera terminar con este artículo que me encontré, adelante, que pues. es muy importante, es de, vamos a decir la fuente para no apropiarnos lo que es de nosotros, del Sol de Zacatecas, es de José Ignacio Castro, dice, profesorado y pandemia. El magisterio, como siempre, es el sector laboral de evolución e innovación. Es fundamental para preservar el funcionamiento del complejo sistema educativo mexicano. Por ello, reconozcamos su esencial función durante esta pandemia, similarmente como lo hacemos con personal del sector salud, quien limpia nuestras ciudades, a trabajadores del campo y comerciantes. Nuestro profesorado de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y superior demuestra al pueblo de México su compromiso, pues miles de docentes aprenden sobre la marcha el uso de plataformas e Internet, logran mayor dominio de tecnología computacional para elaborar sus materiales de trabajo, idean mecanismos didácticos para mejorar comprensión de sus enseñanzas, piensan actividades para que sus sesiones en línea sean amenas y sus alumnos mantengan atención a la computadora, tableta o celular. Incluso nuestros docentes de educación especial de educación física, prácticas de laboratorio, de manualidades, debieron recurrir a mecanismos innovadores para sus clases virtuales. Es menester hacer mención muy especial a nuestro profesorado que trabaja en el medio semiurbano, pero mayormente en el rural, donde la conectividad es escasa o nula, pues miles de maestras y maestros volverán a recorrer kilómetros de terracería o brechas para acudir
a cada hogar y así enseñar a sus alumnos. Ello es una clara manifestación de responsabilidad, respeto y cariño a su profesión, demostrándonos que aún existe el apostolado del magisterio como los profesores rurales de antaño. ¿Cómo ves, Toño? Ah, muy buen artículo. Sí, fíjate que me gustó mucho porque es un reconocimiento, más que nada, yo creo que a la labor que para muchos es tan fácil denostar y decir, pues, otras cosas, ¿no? Afortunadamente también hay que reconocerlo que en este periodo que llevamos de la nueva administración, pues no está tan cargada esa denostación, esa denigración que se hace del magisterio. Y pues bueno, de todos modos no faltan las voces que dicen que los maestros no quieren regresar a clases porque ya se acostumbraron a recibir el cheque de manera gratuita. Hay algunos que por allí lo han mencionado y pues sabemos que eso no es, Toño. Tú y No, no, no es yo por ahí. sabemos que pues es un sentido común de valorar. Finalmente no hay que perder lo más por lo menos. Y ahí terminaría mi comentario. Exactamente. Sí, pues definitivamente, profe. Creo que es ¿Verdad? lo que se está mencionando ahorita. Mm, Exacto. Las valoraciones que hacen algunas personas son diversas, son diversas. Entonces, Exacto. pues sí, sí es cierto. O sea, no es posible que el avance se tenga en las mismas condiciones cuando es presencial que cuando es en línea. Ujú. Sin embargo, no todo está de a tiro perdido, vamos. Exacto. Muy bien, Toño, pues pasamos a otro tema, dos comentarios pequeñitos. Nada más me llamó a mí la atención el día de hoy, este, lo que menciona López Obrador en cuanto al Fondo Monetario Internacional, Toño. Fíjate cómo, pues, hay cosas, dice también el saber popular, que dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas, o por ahí va el dicho. Él menciona que el Fondo Monetario va a prestarle a los países miembros pues una cantidad de dinero y dice él que él no la va a utilizar, que porque no quiere endeudar más al país. Pero pues esto es como un engaño, ¿no? Porque si por disposición del Fondo Monetario Internacional va asignada esa cantidad y dice que a México le corresponden aproximadamente 12,000 millones de pesos, si mal no capté el dato. Y fíjate lo que dice López Obrador. Yo no lo voy a agarrar para convertirlo en deuda, pero lo va a tomar para pagar deuda. Oh, qué Es caray. decir, que de la deuda externa que México tiene, le va a abonar ese préstamo, se lo abona a esa deuda. A lo mejor yo lo interpreto mal, este, y con eso reduce la deuda. Pero lo importante aquí sería ver si eso es nada más para pagar deuda o para pagar intereses de la deuda, Toño. Porque Que es fíjate probable que sea el mismo. lo grave que dice López Obrador, no grave por él, sino lo grave de la deuda, que finalmente ya la deuda pues es una carga de los otros gobiernos. Pero ¿sabes cuánto se está llevando la deuda externa, Toño? No sé ahorita cuánto desciende. El 49% del Producto Interno Bruto. No, pues Imagínate tú muchísimo. nomás.
pues O por sea, mitad, prácticamente. y todavía la derecha conservadora se atreve a estar engañando, engañando al pueblo diciendo que ellos saben gobernar o supieron gobernar, Toño. Si de Calderón a Peña Nieto, de 1 billón y fracción, terminan en casi 11 billones de pesos de deuda, Todo lo que le subió. todo lo que aumentaron. Entonces, podemos imaginar si esa deuda no estuviera tan alta, Toño, esos dineros que se pagan de la producción bruta de lo que produce el país, integrándole a ello el pago de los impuestos del pueblo, que son más que nada los impuestos. Finalmente, el Producto Interno Bruto es lo que producen todas las empresas, todo el sector productivo, que no todo el 100% de producción va a dar a la recaudación de las arcas del país. Pero sí se paga esa deuda entonces con puros impuestos del pueblo. Entonces, si esos recursos se estuvieran canalizando al desarrollo del país, yo creo que otro gallo nos cantara. Sí, pues fíjese, estamos hablando de la mitad, por fin. La mitad. Bueno, 49%, pues prácticamente esta es la mitad, ¿no? Sí, y te digo, prácticamente me creo nada más para pagar intereses. Y O sea, que entonces la deuda, sí. uno ve, Toño, qué es de diferente lo que está haciendo López Obrador. Lo diferente aquí es que no está aumentando la deuda. Eso ya es un logro, porque Sí, bueno, él lo dice, es que estamos protegiendo a las nuevas generaciones. Y en cierto modo tiene razón, sí, pues de ¿ah? alguna forma sí. Porque nosotros ahorita estamos pagando y muchos dicen, no, a mí no me están cobrando, tú estás diciendo mentiras. Oye, es que yo soy parte de pueblo y como pueblo no estoy recibiendo ese beneficio por los atracos que cometieron los gobiernos anteriores, que le correspondía al pueblo, porque la deuda aumentó, fíjate, también lo dice, ese es otro punto favorable de la política económica. En otras ocasiones los préstamos se fueron para dárselos a los empresarios, Toño. Se los daban a las empresas que para hacerlas más productivas y que no quebraran. Es que ganabas más dinero donde hay más. Dice el dicho, Toño, yo recurro mucho a los dichos. Le echabas perlas a los puercos, Sí, o el maíz, no el maíz, sí, el maíz a los marranos, para nosotros engordarlos, engordando, exactamente. para engordar a los más ricos. Y dice López Obrador, yo creo que ese es otro acierto. Hoy no, hoy estamos procurando que los recursos que administra el Estado le lleguen a los más pobres. No son suficientes, no, No, pues no. pero en algo están ayudando. Y hoy no se lo estamos dando a los rateros, a los criminales, esos con licencia, Toño, ya quisieras, porque torcieron todas las leyes para apropiarse. Cuando ellos dicen que nomás basta, fíjate, sus principios desde el liberalismo al neoliberalismo, que el Estado nada más sea vigilante y que ellos van a autorregularse. No, pues atracan todo, Toño, atracaron todo. Sí. Entonces, es yo creo que un acierto. Pero el desacierto está, Toño, en que la política económica no dista mucho del neoliberalismo. Porque ¿a quién se le está garantizando sus pagos? De la deuda, pues a A ellos los, mismos.
a los ricos, puntualito, mira, y hasta adelantado. Y entonces luego, híjole, uno tiene que decirlo, Toño. Eso hizo Vicente Fox. ¿Con qué, Toño? Con las ganancias del petróleo. Él pagó intereses adelantados por 10 años, según eso. Pero ese es un barril sin fondo. ¿Y a quién le debemos esos atracos? Pues a todos los presidentes anteriores. Pero el más grande fue a Cedillo, Toño, porque el FOBAPROA lo convirtió en deuda pública. Pues sí, sí me acuerdo cuando. Entonces, pues, ahí está la situación, ¿no? El dilema de esta postura. Pues, en cierto modo hay avance, hay una política, por decirlo un tanto, pequeña diferencia. Porque digo, finalmente el fondo, yo creo que en una postura más radical, que ahí es donde no les gusta mucho las posturas de uno, es que hicieran cuenta, Toño, cuánto se ha pagado por parte de los países deudores, y hablemos de México, cuánto se ha pagado en intereses, a cuánto asciende la deuda. Te aseguro que ahorita ya la deuda se ha pagado mínimo 3 veces, Toño. A ¿Y base cuál de puro sería la interés. 3? Que fueran dos, Toño, que fueran dos. Habría que comprobar ese dato para no darlo como exacto, pero que fueran 2 veces que ya se pagó esa deuda. Señores, se acabó la deuda. Sería una medida justa, Sí. pero no, hay que estarles pagando hasta el 2070. Toño. No, pues no. Están endrogados ¿Cuántas nuestros generaciones? nietos y bisnietos, profe. ¿Por qué Sí, son tenemos muchas tan malas, generaciones. por qué tenemos tan malas carreteras? Tenemos en escuelitas, yo les he dicho y les decía a mis profesores, tenemos jaulas en vez de un espacio amplio con bibliotecas, talleres de electrónica, de ciencia, de espacios enormes donde hubiera plantas, los distintos ecosistemas. No, pero se los estamos platicando todavía. Sí. Por eso deben ser complejos. Yo les digo, ciudades del conocimiento, Toño, donde tuvieras el camión a la puerta y vámonos, porque ahora nos toca ver la naturaleza, el matorral Sí. zacatecano, y llevarte a los niños. Y ahí de manera vivencial ver las plantas, ver la flora, la fauna, el terreno. O sea, aprendes todo. Sí, como no. ¿Eh? Ya una foto ahí mismo, profe. Una ¿Sí? foto ahí, tipo de ríos, cuencas del estado, montañas, sierras. Tierras. No, 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 o sea, Una, infinidad de, una fuente de situaciones, Toño. de- Y yo les digo, y se las damos de recomendación a los profes, hay que convertir a los niños en expertos para la descripción, para la observación, para que lo redacte, para que lo exprese de forma verbal, lo que ve, lo que siente, lo que sucede. Ahí está todo, Toño. sí, Lo que ve, lo que siente, lo que sucede. Que lo describa, que lo interprete, que lo analice. Ordenas tu conocimiento y tu aprendizaje. Pero bueno, entonces ahí estábamos, en esas limitantes que tenemos porque no hay una inversión por causa del pago de la deuda. Tenemos malas carreteras, malos hospitales, malas escuelas, malos servicios. Porque poquito se invierte. El presupuesto es muy pequeño, Toño. sí, No nos desligamos de lo que estamos diciendo. ¿Y por qué los recortes? Ah, para ser cumplidos
con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde no se diferencia López Obrador. En esa parte no hay diferencia con los otros gobiernos. ¿Sale? Sí, sí. Bueno, Toño, pues lo otro lo entiendo muy poco. El relajo que traen con el Tribunal Electoral. Pero lo que sí entendemos, pues, que es un conflicto de intereses. Por un lado, el cuerpo de magistrados que estén allí, o las personas, no sé cómo se les llame. ¿Sí son magistrados? Creo que sí, no, no estoy seguro. Sí, algo así. Pero fueron puestos con la unión que tuvieron esos partidos que avalaron las reformas estructurales, Toño. Entonces se repartieron el pastel y pusieron esas figuras, pero de forma muy malintencionada, porque sabían que podían perder, nunca pensaron que iban a perder, pero tenían a su gente ahí para que les garantizara hacer las cosas truculentas en los procesos electorales. Pero fíjate, ahorita entraron en conflicto, pero ese conflicto de intereses era para pegarle de rebote al proceso electoral que acaba de pasar y que está dentro del gobierno de López Obrador. ¿En qué sentido, Toño? Todavía no estaban calificadas todas los puestos que se eligieron, porque había 10,000 impugnaciones. Y entonces, cuando hay una impugnación, se lleva ese proceso en definirlo, y tiene que ser una determinación legal por parte del tribunal. Entonces, si detenían ese proceso, los cambios ya tienen que ser en el mes de septiembre. Entonces, para el mes de septiembre tiene que estar todo definido. Y ve cómo le iban a provocar un problema político grande, porque entre ello iba todavía hasta calificación de gobernaturas que están impugnadas. Entonces, eso era, por ahí está ese conflicto. Y lo que más vemos entonces, que es un cuerpo formado solamente por intereses políticos y, y que entorpecen esos principios que dicen, pues, que deben ser transparentes, que deben ser prontos, que debe ser expedita la ley, porque allí ya son cuestiones de ley, y entorpecen todo ese proceso. Pero lo más grave, pues, se ve la corrupción que hay, Toño. Fíjate cómo se dio este proceso tan raro. No raro, pero sí muy amañado. En Guerrero, por 16,000 pesos, le quitan la gobernatura al candidato. No lo estamos defendiendo, estamos diciendo lo que sucedió. O sea, es un actuar sesgado. Otro en Michoacán. Pretendían pararlo en Campeche también. Y así en San Luis Potosí, en Baja California, en Sonora. No los lograron tumbar, pero fíjate cómo tendenciosos, cuando la Sí. ley, pues no debe ser así. Entonces, pues qué mal, ¿no? Que anden en estos acciones todavía de esa naturaleza. Y bueno, pues ahí la crítica y la propuesta del presidente de la República dice, bueno, ya ven, yo les decía que estaba viciado y por lo tanto debe ser removido todo. Ahí está el tejemaneje de la política que sigue dando y sigue dando de qué hablar todo esto. Toño, Sí, pues, pues definitivamente. Ojalá y que no estén buscando asegurar 2024 y los esos que vienen, Toño, obviamente dejando esos puestos, ¿no? Que el, son claves. esa es otra de las finalidades. Todos los que puedan llegar y que no salgan en el periodo quieren llegar pues a ese momento
y tener todas esas posibilidades de entorpecer los procesos, porque definitivamente lo que se ve, pues son instancias que inciden en ello y que desafortunadamente no se conducen con honestidad, con probidad. No, Siguen pues en ese estado de corrupción que México tiene y que pues no ha logrado salir. Toño, pues es nuestros comentarios de hoy. pues profe, me da gusto saludarlo y No, pues pues presentar aquí a